Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar, Panorama Nacional, Tendencias y Modelos de Atención en el Agro para el país, pues. Hoy estamos con Ana Cristina Soto de la sección de Inteligencia de Negocios y quien les habla Nicolás Buitrago como analista de conocimiento sectorial de la Gerencia de Conocimiento del Cliente. Les quiero recordar que vamos a ver pues unos temas muy relacionados con el sector agropecuario de manera muy transversal y que tienen las preguntas que les vayan surgiendo, tienen la casilla pues del chat para irlas haciendo y al final del webinar trataremos de darle respuesta a la gran mayoría de ellas. Entonces empecemos. El panorama nacional del sector agropecuario en el país desde dos puntas, y es la siguiente diapositiva. Unas características estructurales de la importancia del sector agropecuario que vamos a profundizar en un primer momento y después vamos a mirar los rubros o los sectores del sector agropecuario, valga la redundancia, con un foco más importante. Dentro de las generalidades estructurales y dentro del diagnóstico 2020-2021 con el tema confinamiento y paro nacional, qué implicaciones tuvo a nivel general estos dos pues, acontecimientos importantes. Características estructurales, básicamente, Colombia es el quinto país más grande de Latinoamérica con 114 millones de hectáreas. Esto es puro contexto que les quiero dar. Tenemos una frontera agrícola de aproximadamente 40 millones de hectáreas, de las cuales tenemos 8 millones de hectáreas cultivadas. Vamos a profundizar más adelante en esto. Somos el 13º productor de carne a nivel mundial. Esto pues es una muestra de lo importante que es el sector ganadero para nuestro país y la envergadura pues que tiene, adicionalmente el potencial. Condiciones climáticas que hacen posible la producción de muchos alimentos, muchísimos tipos distintos que vamos tenemos una diapositiva puntual para que ustedes vean productos que de repente ni siquiera conocemos nosotros acá, pero que en el exterior están teniendo una atracción muy importante. Y unos climas que nos producirlos todos y múltiple cantidad de climas diferentes. Una actividad agrícola que incentiva la inversión tanto nacional como extranjera. Ya hay unos proyectos de capitales extranjeros que se han venido para el país, viendo esas ventajas que tenemos en temas climáticos y topográficos que hacen muy interesante Colombia, pues que sea así. Y pues actualmente en el país contamos con una logística que si bien es buena, podría ser muchísimo mejor. Y de aquí se desencadenan también unas ventajas competitivas de una manera muy interesante. Tenemos básicamente 3 puertos para transporte de carga sobre los 2 océanos. Una ventaja que somos el único país en Latinoamérica que tiene pues puertos sobre el Océano Pacífico y sobre el Océano Atlántico. Y adicionalmente a esto, 2 terminales de carga aéreos como son Bogotá y Río Negro con unas condiciones pues en temas exportadoras muy interesantes. Vamos a pasar entonces rápidamente por el diagnóstico 2020-2021. Un crecimiento, un aporte al PIB del sector agropecuario que creció en el 2020. Pasamos de 6.6% más o menos del aporte al PIB al 6.8% durante el 2020. El sector de la economía que apalancó la economía pues fue el sector agropecuario con todo su crecimiento y unas dinámicas positivas en unas actividades agropecuarias muy tradicionales como el tema de ganadería y café, y uno que alzó la balanza como el tema piscicultura. Tenemos pues básicamente una dinámica en exportaciones de más de 5.600 millones de pesos en agroalimentos, lo que muestra el buen comportamiento y cómo empezamos a exportar materias primas y alimentos pues de una manera muy interesante. Dentro de la pandemia, básicamente, que tuvimos importante unas disminuciones y unos aumentos de consumos en ciertos alimentos, desencadenados básicamente en el precio, en la cantidad de población ocupada y con ingresos que se podían hacer. Se priorizaron y una priorización de alimentos. Yo puedo comer de repente un poco más de arroz y no me alcanza tanto para unas proteínas. Entonces ahí hubo una priorización de qué se comía o qué comía el
la población del país dependiendo de cómo estuviera su situación y a qué podía acceder. De cara al paro nacional, básicamente tuvimos afectación en temas de producción por temas logísticos. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante y es que entendamos cómo afecta el paro. Entendamos que trabajamos con seres vivos, tanto animales como vegetales, es decir, esos cerdos, esos pollos, esas vacas tienen que comer todos los días. Si yo no puedo llegarle con el alimento, pues obviamente voy a tener unas complicaciones importantes. En el tema del transporte de seres vivos, estamos hablando de un camión lleno de lechugas que está más de 18 horas en un paro o en un trancón en una carretera, pues ese camión básicamente se perdió esa producción. Entonces es supremamente importante y como el punto diferencial de entender que aquí al tratar con seres vivos, pues tenemos unas afectaciones muchísimo más importantes y que corremos contra el tiempo. Si usted deja el ejemplo de la lechuga en el camión, si usted deja un camión lleno de zapatos 24 horas en la carretera, pues no le va a pasar nada. Dentro de las afectaciones del paro, la imposibilidad de transportar producto final. Aquí hago el símil o el ejemplo con alimentos balanceados para abastecer, pues para alimentar estos cerdos o estos pollos que tienen que comer todos los días. Pues uno no puede decir, no, venga, hoy no coma, esto no funciona así. Las semillas, y hablando de semillas, por ejemplo, el pollito de un día, que fueron las imágenes que ustedes vieron en todos los noticieros que los liberaron pues en la carretera para que las personas los cogieran. Es un pollito que es con lo que se surten las granjas y pues ese pollito tiene que empezar a comer desde el día 1, ¿cierto? Y en un camión pues no están preparados para llevarles comida, sino que estaban esperando que llegaran a esas granjas y eso no se pudo hacer. De la misma manera, fertilizantes pues que básicamente son el alimento de las plantas y todas estas otras cosas. Imposibilidad de importar materias primas para transformar. Aquí hablamos mucho del tema alimentos balanceados. Esto es básicamente el maíz que entra por los puertos del país, que pues al tener la imposibilidad no se pudo transformar en alimentos balanceados y pues no se pudo llegar a las cadenas pecuarias, por ejemplo. Y la dificultad, hablamos de importar y ahora la dificultad de las exportaciones. Aquí el caso más importante fue el caso café. Teníamos pues una cosecha y un café ya procesado listo para exportar, que no se pudo exportar, y las implicaciones grandes, si bien este ya es el café como commodity, pues se puede almacenar, las implicaciones fueron ya de cara al comercio y al incumplimiento de los contratos que ya se tenían de cara pues a los clientes internacionales compradores de este café. Empezamos entonces a hacer un contexto general de por qué agro, de por qué es importante el sector agropecuario y por qué Colombia es un país agropecuario. Entonces empezamos con esta primera diapositiva. Básicamente lo que nos dice esta diapositiva, que nos comparten desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es que tan solo el 0.3% de todo el territorio colombiano corresponde a áreas urbanas. Dicho de otra manera, el 99.6% del territorio colombiano es rural. Es decir, somos un país básicamente agropecuario. Agropecuario no solamente en temas de producción, o más bien un país rural o del campo. Dicho en otras palabras, las ciudades y la infraestructura del país se concentran en el 0.3% de toda la tierra, de todo el territorio que tiene el país. Esto no es un dato menor si ustedes miran las proporciones ciudad versus campo. Listo. ¿Por qué agro en el país y por qué tenemos unas ventajas competitivas y comparativas supremamente importantes? Pues en la imagen de la margen izquierda básicamente muestran los pisos térmicos que existen de acuerdo a la altura, de 0 a 1000 metros, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000 y de 3000 a 4000, donde vemos de acuerdo a esos pisos térmicos, pues la producción de ciertas productos o ciertos rubros. Y pues, oh sorpresa, Colombia tiene
todos los pisos térmicos. De repente, con el que estamos menos relacionados es con el tema de nieves perpetuas o nieves permanentes, pues también las tenemos en el país. Y les la imagen que está en el centro de la diapositiva. Es básicamente, pues aquí se los presento como para que lo conozcan, son los picos Colón y Bolívar desde la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen 5.700 metros sobre el nivel del mar y 5.560 metros sobre el nivel medio del mar respectivamente. Lo que quiero que sepan o el motivo de esta diapositiva es saber que tenemos una geografía y una topografía que se presenta para todo tipo de cultivos y todos los pisos térmicos. Ese es básicamente cómo Colombia es diferencial en el sector agropecuario y cómo nos genera unas ventajas. Y para mostrarles esas ventajas, desde las diferentes llamémosle climas y topografías, les traigo el ejemplo de un cultivo que ha tenido muchísima fuerza y un muy buen comportamiento en el país, que se llama aguacatejas. Denme 2 segundos, yo pongo el puntero. Aquí está. Lo que les quiero mostrar es esta diversidad climática y topográfica que nos permite, pues básicamente, producir aguacatejas todo el año, menos estos 2 meses, si se quiere. ¿Y cómo se logra esto? Pues haciendo una variación entre las diferentes zonas del país. Cuando no produce Oriente de Antioquia, pues está produciendo la meseta de Popayán y el norte del valle. Miren que tenemos unas ventajas y unas ventanas muy interesantes de cara al comercio internacional. Es decir, nosotros tenemos producción cuando otros países no la tienen y eso nos permite coger unos precios muy interesantes, pues porque no hay oferta, en el caso de aguacate, no hay oferta de aguacate y nosotros como país la tenemos. ¿Por qué agro y por qué agro en Colombia? Por diversidad. Esta diapositiva la enfocamos muy a temas medioambientales y desde todo el contexto de la flora y de la fauna del país. Entonces les quiero leer esto. Colombia ocupa el primer lugar en especie de aves y orquídeas a nivel mundial. Es el segundo país con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce y ostenta la tercera posición de número de especies de palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos. Nosotros tenemos básicamente la diversidad más grande del mundo en tema de flora y de fauna. Si lo acotáramos al número de territorio. Tenemos casi la misma biodiversidad de Brasil y somos tal vez 6 veces más pequeños que Brasil. ¿Diversidad de qué tipo? Pues aquí les pongo unos ejemplos para que ustedes conozcan y sepan cosas que son propias del país y que no tienen de repente otras latitudes. Aquí tenemos pues una lagartija azul, esto es una lagartija que se encuentra en la isla de Gorgona, las ranas dardo, el colibrí esmeralda, el paujil de pico azul. Tenemos una cantidad de cosas que nos hacen únicos desde la, ¿cómo se llama esto? Desde el territorio y desde nuestra riqueza. Pero nos vamos un poquitico más a la producción y qué tan diversos somos en producción. Aquí pues básicamente les pongo un ejemplo. Existen 4.000 variedades de papas que se encuentran básicamente sobre la cordillera de los Andes y en Colombia tenemos 250 variedades de papa. Es decir, es un volumen supremamente interesante, pero consumimos y producimos básicamente 12 papas, 12 variedades de papas, que son pues estas que están acá abajo, la R12, la pastusa, la suprema, la criolla, pero hay una variedad supremamente grande. Esto se los muestro como para que ustedes vean y llamarles la atención. Esto son unas papas, esto es una fotografía tomada por mí y ya les voy a hacer una cuña por acá. Este soy yo para los que no me conocen. Miren cómo son estas papas por dentro, la variedad o lo llamativo que puede llegar a ser esto para nosotros como colombianos o para un extranjero, un producto de esto. Esto es una foto tomada en Páramo Snacks, en Subachoque, en el Páramo de Guerrero, con un emprendedor ganador de Encampo 2019. Aquí aprovecho la cuña para
invitarlos a ustedes a que postulen a sus clientes a las próximas convocatorias de Encampo, pues que es la convocatoria que hace la Fundación Bancolombia para apoyar emprendimientos de turismo rural y de todo el sector agropecuario. Esta parte desde la diversidad agrícola les pongo solamente el ejemplo de papa, hay muchísimos más. Y hay una diapositiva más adelante donde vamos a ver la cantidad de cosas que tenemos que no conocemos. Desde la parte pecuaria les pongo esta otra diapositiva también. Y es básicamente, también tenemos una diversidad supremamente grande desde la parte pecuaria. Aquí les muestro, desde razas bovinas, tenemos 8 razas bovinas nosotros en el país, que creo que algunas de ellas hay más inventario de animales, por ejemplo, en Estados Unidos que en Colombia, y son razas nuestras. Está el romo sinuano, el costeño con cuernos, blanco orejinegro, y tienen la particularidad que son animales que llevan más de 500 años en el país y han desarrollado unas resistencias o una adaptación al medio ambiente colombiano superior a otras razas, pero siempre miramos como hacia afuera y miramos razas que de repente creemos que pueden estar mejor adaptadas a las del país, pero tenemos unos animales que llevan básicamente seleccionándose y haciendo una selección natural hace más de 500 años. Entonces, les quiero dejar este mensaje. Tenemos unas razas supremamente interesantes y adaptadas, 8 de ellas razas criollas y 2 razas colombianas. Estas son 2 razas desarrolladas, el Lucerna y el Velázquez, que sería esta y este Velázquez, desarrollados en el país de unas mezclas pues, y unos cruces que se hicieron y son razas registradas dentro del país. Qué pena con ustedes, no sé qué hundí. Bueno, sigamos entonces con la siguiente y es este ejercicio que quiero que hagan rápidamente ustedes acá y miren cuáles de estas frutas conocen, cuáles saben cuáles son. Les voy a dar 20 segundos como para que ustedes vean rápidamente y ya les sigo contando. Bueno, básicamente lo que tenemos acá son unas frutas que están cogiendo una atracción muy importante, unas más que otras, pero que nos pasa lo mismo que con el café en el país. Todos los extranjeros que llegan al país asumen que nosotros sabemos de café y de repente no sabemos ni siquiera cuál debería ser la proporción entre café y agua para preparar un café como en su receta ideal. Entonces aquí, pues básicamente tenemos unas frutas que empiezan a tener un apetito en el mercado internacional y unos comportamientos muy interesantes. El primero, yo creo que aquí hay conectada gente de todo el país y cada uno de repente va a reconocer las frutas con las que más tiene contacto. Esto es básicamente mangostino. Mangostino muy fuerte en la zona del Tolima, Mariquita, Honda, una producción muy interesante en un fruto de estos, con unos precios muy interesantes. No sé si alguien ha comprado mangostino y a veces uno dice, no, venga, más bien no, se vende supremamente bien. Esta otra fruta muy enfocada al tema de los llanos orientales, la Orinoquía y la Amazonía, y algo en Córdoba. Este es el marañón, ¿cierto? Este es el fruto, la manzana, y de aquí, de esta cáscara, pues después de un proceso de horneado y pelado, sale la nuez del marañón. De repente, el que le lleva más ventaja a los otros, esta es la gulupa, un producto con unos cultivos muy interesantes en Antioquia, en ciertas partes de Cundinamarca y Boyacá, también ha tenido muy buen comportamiento. Este es el más adelantado. Este es el chachafruto. El chachafruto, unas dinámicas también muy interesantes en temas de consumo, sobre todo en la zona de Cundinamarca y Boyacá. Este también de repente le hace la segunda a la gulupa. Este es el azaí. El azaí ya lo ven ustedes en muchas preparaciones cosméticas, en alimentos, en bebidas energizantes, creo que se llaman, ya vienen con azaí. Este se cultiva mucho en la zona pacífica. En el Putumayo también hay una muy buena producción.
Esta que sigue acá, sí, aquí hay gente conectada del Caquetá, yo creo que esta la reconocen, estas son las coconas, también unas frutas con unos sabores supremamente interesantes, y este yo creo que puede ser el más comercial o el que todos hemos tenido contacto alguna vez en la vida, muy de la costa pacífica y del departamento de Risaralda, es el chontaduro. Listo. ¿Por qué es importante el sector agropecuario y por qué deberíamos o por qué los ojos están puestos en el sector agropecuario? Pues entonces aquí les presento que básicamente Colombia tiene un déficit todavía importante en la seguridad, en cómo cubrir la seguridad alimentaria del país, ¿cierto? Es decir, tenemos unos déficits en producción de alimento y tenemos unos problemas grandes, como les presento aquí en este pequeño texto que les pongo aquí. De acuerdo con la última encuesta nacional de situación nutricional en Colombia, 560.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en el país y de esos 15.600 padecen desnutrición aguda y severa. Este es un mensaje supremamente potente de por qué tenemos que potencializar el sector agropecuario, por qué tenemos que mejorar en temas de productividad, por qué tenemos que aprovechar en temas de producción, cómo mejoramos y cómo aumentamos esos rendimientos que estamos teniendo en el país. Piensen en esto, piensen en que en el país hay niños o seres humanos pues, en general con hambre, que no podemos satisfacer sus demandas calóricas diarias de una manera pues, aceptable. Agro en Colombia. De acuerdo a la FAO, nosotros hacemos parte de los CIBETS. Los CIBETS es básicamente el acrónimo para Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, donde dice que nosotros si desarrollamos o si potencializamos toda nuestra cadena agropecuaria, somos los llamados estos 7 países a hacer la despensa agrícola mundial. Es decir, si estos 7 países potencializan su sector agropecuario, podrían suplir la demanda de alimentos del mundo entre estos 7. Esto es un honor y un reto que Colombia haga parte de estos CIBETS, entendiendo el potencial que tenemos dentro del sector agropecuario para desarrollar pues todo este sector. Y otra vez contestando la misma pregunta, ¿qué tenemos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos potencial? Básicamente tenemos aquí que importamos 48.5 millones de toneladas al año. Esto es un dato muy importante, pero nos vamos desde el territorio. De estas 114 millones de hectáreas que tenemos en el país, si sacamos lo que habíamos hablado de infraestructura, ciudades, si sacamos el tema de parques naturales y reservas, quedamos con, de acuerdo a la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, con 43.1 millones de hectáreas con vocación agropecuaria. Agropecuaria dividido en dos, unas en pecuaria, ¿cierto? Y otras en agricultura. De estas 43.1, ¿cómo estamos? Tenemos 34.4 millones de hectáreas dedicadas a actividades pecuarias, la más importante y la más, llamémosle, que más territorio ocupa es la ganadería, entonces lo nombramos como ganadería, ocupa 34 millones de hectáreas y en agricultura tenemos sembrado básicamente 7.1 millones de hectáreas. Pero, ¿qué nos está diciendo la UPRA? Estas actividades que usted está haciendo aquí tienen una vocación distinta. De ganadería tenemos 34, pero el número de hectáreas reales que tienen vocación para hacer ganadería en el país son solamente 15 millones. Es decir, estamos utilizando el doble de lo que deberíamos usar en este sector. Caso contrario a lo que pasa con agricultura. Estamos haciendo agricultura en 7.1 millones de hectáreas, pero la vocación real son 13 millones de hectáreas. ¿Cómo se puede leer esto? Hombre, tenemos un potencial de siembra
de básicamente 13 millones de hectáreas en el país. Este también es un dato supremamente importante, que ustedes puedan ver las proyecciones y las perspectivas que tenemos de crecimiento desde el área que todavía tenemos disponible en el país. Esto es un dato pues supremamente importante. Estos 20 millones de hectáreas o 13 millones de hectáreas es tener más tierra que lo que tienen países enteros en Europa, por ejemplo. Y ya como con ese contexto general y habiendo hecho como un repaso sobre todo el sector agropecuario del país, vamos a entrar a presentarles o a hablarles un poquitico de cómo se comportaron y qué estamos viendo en los sectores, en sectores, no en los sectores, en sectores muy relevantes para el sector agropecuario del país. Empecé la presentación en la primera diapositiva diciéndoles que habíamos tenido un muy buen desarrollo, un muy buen crecimiento en sectores muy tradicionales como la ganadería y el café, pero que en el 2020 había aparecido o levantado la mano un sector que para las regionales pues de centro y sobre todo en los llanos orientales y en centro en el Huila no es tan nuevo, pero para el resto del país verlo repuntar y tener unos impactos de esta naturaleza no es normal, y estamos hablando de acuicultura. Acuicultura, ustedes alcanzan a ver la variación aquí año a año comparado, sobre todo en el tema tilapia, tuvo un crecimiento del 474%. Pues que nosotros lo celebramos y nos ponemos muy contentos de que este sector haya repuntado o se haya metido dentro de este ranking supremamente bien y haya apoyado pues el impulso del sector agropecuario. Esto básicamente, ¿por qué se dio? Esto se dio básicamente por problemas de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Estados Unidos como un gran comprador pues de tilapia y pues esta guerra comercial nos abrió unas oportunidades de nosotros poder enviar pescado o tilapia pues en este momento en fresco a Estados Unidos, donde les competimos por calidad y por frescura, entendiendo que mucha de este pescado y de esta tilapia llegaba desde China a Estados Unidos congelado. Es mucho mejor recibirlo en fresco que congelado. Esto es un hito supremamente importante y muy interesante a tener en cuenta. Esto obviamente fue el 2020 el primer arrancón. Esto empieza a corregir, pero celebramos pues que este sector esté aquí. Dentro de los aspectos a monitorear de este sector, básicamente tenemos, si ya entendemos que es un tema de TRM, pues de exportación, perdón, tenemos que estar monitoreando TRM, cómo se comporta en este momento, pues nos deja muy tranquilo cómo estamos. El costo de los alimentos balanceados. Este aspecto a monitorear lo vamos a encontrar a lo largo de la presentación en múltiples oportunidades. Lo voy a explicar aquí como con el mayor fondo y ya sabemos pues que nos lo vamos a volver a encontrar. Costos de alimentos balanceados. Básicamente hemos tenido incrementos casi hasta el 30%. Comparados años anteriores en el costo de los alimentos balanceados, derivados de qué? Básicamente de el precio del maíz y de la soya. Estos dos son las dos materias primas tal vez básicas para la producción de alimentos balanceados. Son materias primas, perdón, que se importan básicamente desde Argentina, desde Estados Unidos y se rigen por el precio en bolsa de Chicago, el maíz, por ejemplo, y han tenido pues unas alzas supremamente grandes. Entonces esto pues básicamente se traduce en un aumento en los costos de este alimento balanceado y pues unos aumentos en los costos de producción básicamente estos tres renglones del sector agropecuario, que son unos grandes consumidores de alimentos balanceados, como son acuicultura, avicultura y porcicultura. Estamos hablando que entre ellos pueden estar el costo de los alimentos balanceados entre un 70 y un 80% de los costos de producción de estas proteínas. Otro aspecto importante a monitorear acá es cómo se comporta el consumo de pescado a nivel internacional, cómo estas aperturas
o eventuales cierres también pueden impactar el consumo de pescado. El consumo de pescado se divide básicamente en consumo en casa y tiene una participación muy importante el consumo de pescado en restaurantes. Entonces, si hay unos eventuales cierres, puede implicar dos cosas grandes. Pues si se cierran los restaurantes, pues no va a tener la misma atracción y el mismo consumo. Y si hay unos nuevos confinamientos en Europa y en el resto del mundo, pues es una proteína que la gente considera más difícil de conservar y más difícil de preparar, entonces también puede impactar un poco en el consumo. Y el otro aspecto a monitorear es los fletes aéreos. Esto pues, este pescado básicamente se está mandando vía aérea a Estados Unidos, pero compite por los cupos o los espacios o los negocios de exportación en las empresas de carga con Flores. ¿Y qué tiene Flores? Pues es que Flores tiene una tradición de años y años atrás con las empresas de carga donde Pescado pues entra como un nuevo jugador a competirle por esos cupos. Sigamos. Café. Café, un gran apalancador del comportamiento del muy buen comportamiento del sector agropecuario en general 2020-2021. ¿Y qué tenemos hoy? Esta tabla que les puse es la tabla de ayer, de antier 20 de julio. Básicamente tenemos un precio histórico en la carga, en el precio pagado por carga de café de 125 kilogramos pues, de café pergamino seco, 1.565.000 pesos, acompañado de un precio de libra de café en la bolsa de Nueva York de $1.65 y pues obviamente una TRM en los niveles en los que estamos. ¿Qué es importante leer acá? Si lo miramos desde precio, estamos relativamente tranquilos, pues relativamente no, estamos muy bien, estamos en una época de bonanza desde el sector cafetero. ¿Y qué más les iba a decir yo acá? Bueno, entonces, muy buen precio, pero ¿qué es un buen precio? Lo que les quiero mostrar es el comparativo de momentos del año 2019, tal vez, donde tuvimos la carga de café en 730.000 pesos, la mitad, menos de la mitad de lo que estamos pagando hoy. ¿Qué es tener una carga de café en 730.000 pesos? Básicamente es vender un café que ni siquiera cubre los costos de producción versus cómo estamos hoy en día con estos precios de carga de café. ¿Cómo hay que leer esto? Estamos en una época de bonanza, pero tenemos un cultivo que es cíclico y que tiene bonanza y tiempos, llamémosle, más retadores. Entonces, no hay que llenarnos la cabeza con esta carga de café. Esperamos que se mantenga sobre estos precios, obviamente, pero hay que entender que el negocio es cíclico y que tenemos años buenos y años no tan buenos. Aspectos a monitorear acá, obviamente esto es unos volúmenes de café que se exportan al extranjero muy interesantes y muy grandes. El café colombiano pues tiene una reputación y un renombre muy importante en el país, en el mundo, perdón, lo que hace que sea muy apetecido y esto se exporta, entonces hay que monitorear pues básicamente TRM, precio interno también, cómo se está comportando pues el precio de venta. El precio de venta de carga de café básicamente es una fórmula donde entran unos factores como el precio de libra, TRM, las primas del café colombiano y de ahí sale este precio. Entonces hay que monitorear TRM, precio interno. Producción brasilera, Brasil con los volúmenes que genera de café tiene un efecto muy, muy importante en el sector cafetero. El año 2009 tuvo una producción histórica en café, que ¿qué es lo que hace? Pues básicamente inunda el mercado de café y pues haber una mayor oferta de café a nivel mundial impacta directamente el costo, el precio de venta pues para el café colombiano. Aquí, producción brasilera, aspectos a monitorear. Brasil ha tenido unos problemas climáticos supremamente importantes en estos últimos meses, temas de heladas y cosas de este tipo
y adicionalmente parece que van a tener unos veranos muy importantes, lo que puede hacer que la producción brasilera no sea de los tamaños o de los volúmenes que esperaban ellos, y nosotros esperamos pues que no sean los volúmenes que iban a producir. Aspecto a monitorear, este también entra en una diapositiva que tenemos más adelante y pues aplica en muchos sectores, es el tema de los precios de los fertilizantes y plaguicidas, que año corrido entre 2020 y 2021, entre enero a marzo, pues tenemos que han tenido un incremento de hasta el 30%. Esto es pues un insumo supremamente importante en la producción de café y en otros pues, pero han tenido una alza muy significativa, lo que pues a la estructura de costos va a ser un incremento grande. Y en varias regionales del país, tenemos que poner cuidado en el envejecimiento de los cafetos que estamos teniendo. Obviamente venimos de años muy difíciles donde eventualmente no se pudieron hacer renovaciones, entonces se nos está envejeciendo pues como el parque cafetero que tenemos dentro del país. Esto es un punto muy importante a monitorear. Seguimos entonces con ganadería. Ganadería básicamente que tuvo particular dentro de la pandemia, una disminución en el sacrificio de ganado y un impacto desde el consumo. Obviamente tenemos una proteína que es la más costosa dentro de las otras proteínas, si hablamos de pollo, cerdo y huevo. Entonces, el país o la tasa de desempleo y los habitantes de repente con menos recursos para comprar este tipo de proteínas, pues prefirió hacer compras de otros alimentos más fáciles de conservar, más fáciles de preparar y pues más baratos. El caso puntual, arroz. Arroz, un desempeño supremamente importante durante toda la pandemia, un alimento fácil de conservar, fácil de preparar y que los colombianos percibimos como muy económico. Entonces aquí alcanzan a ver pues las disminuciones de repente en unas regionales como Bogotá, más importantes las disminuciones en los sacrificios durante el año 2020, pero empiezan a repuntar para este 2021 la gran mayoría de regionales. De cara a precio, miren cómo empezamos 2021, unos niveles históricos y unos crecimientos que no se veían hace muchos años. Estos son los años anteriores, y así empieza 2021 con un precio del ganado pues muy por encima y muy bueno. Esto desencadenado básicamente o muy apalancado por las exportaciones que se han hecho en pie desde la costa Caribe para Medio Oriente, Egipto, Líbano, Irak. Creo que han visto ustedes algo de estos buques corrales que se van para allá con ganados en pie, que empiezan a llevarse pues ganado de acá y llegan y sacrifican en destino. Esto pues obviamente lo pagan en dólares, lo que hace que pues yo simplemente prefiera esperar el buque y exportar, sobre todo para la región Caribe y algo de Antioquia, que pues vender en el mercado interno. ¿Qué particularidad tengo yo con el ganado? Que yo sí los puedo retener o alargarle su ciclo productivo, esperando un repunte en precios o cosas de ese tipo. ¿Cómo se han comportado las exportaciones? Pues estas fueron las exportaciones del año 2020, un incremento muy importante. Aquí está metido carne, es decir, carne en canal y animales en pie, pues son unos incrementos muy interesantes, así como vamos en el 2021. Cómo, muy comparado con esta que les estaba hablando de cómo se comportaba el sacrificio, cómo se comportó en el 2020 y cómo empieza a reactivarse el sacrificio de ganado bovino pues en el país, que también pues ya hay una tracción muy diferente y dinámica, y cómo ha sido el incremento del precio. Este tema es supremamente importante. Miren en los niveles en los que estábamos en 2020, miren en los niveles en los que estamos a 2021. Creemos que este precio de repente corrija un poquito, pero vamos a estar, creemos nosotros, por encima de los 5.000, 5.500 pesos el kilo de res en pie. Aspectos a monitorear.
TRM entra de cara a las exportaciones que estamos haciendo. Alimentos balanceados, si vemos ganadería como un todo, sobre todo en el tema lechería, donde hay unos consumos de alimentos balanceados pues superiores a la producción de carne. El precio interno, cómo se comporta este precio de cara a una posible escasez de animales por precio, reteniendo muchos ganaderos esos ganados, esperando que ese precio se corrija, y por la escasez de animales derivado de las exportaciones que hacemos. En un buque, es decir, la falta de animales para sacrificar. ¿Por qué? Por las cantidades y los volúmenes de animales que se van en esos buques. Hay buques que se pueden ir 30.000 animales de tacada a Medio Oriente, entonces también empieza a apretarse el abastecimiento de animales para sacrificio acá. Aspectos a monitorear, aquí nos vuelve a aparecer nuevos confinamientos, muy parecido a lo que hablábamos ahorita con acuicultura en temas de consumo, y eventuales cierres de subastas. Esto también nos impacta este tema por acá. Vamos a seguir. No pasó. Listo, porcicultura. Porcicultura, pues les estábamos hablando, voy a empezar por aquí, por aspectos a monitorear, precios de alimentos balanceados. Empezamos hablando ahorita en las diapositivas anteriores que este es un rubro supremamente importante dentro de los costos de producción de esta proteína pues, de cerdo, pues donde tiene un impacto y un tamaño supremamente importante. Entonces nos afecta muchísimo. ¿Qué tenemos en estas gráficas? Básicamente los precios del porcino en canal y cómo se comportó. Esto que tenemos acá ha sido uno de los momentos más difíciles para el sector agropecuario. Esto es plena pandemia. En una época, en uno de estos meses, por primera vez desde hace muchísimos años, la carne de pollo estuvo más costosa que la carne de cerdo. Esto fue un momento muy difícil para el sector porcícola, que empezó a corregir supremamente bien. Este pico que ustedes ven acá es diciembre, entonces aumentó consumo, aumentaron las ventas y aumentó el precio, pues básicamente en el pico de ventas del sector porcícola a nivel nacional, que es diciembre, entendiendo pues que este es el momento donde se hacen las marranadas, las fritangas y todos estos temas. Entonces por aquí empezó a corregir supremamente bien. Hoy en día, ¿qué tenemos en el sector porcícola? Unos precios muy buenos de cara a precio de venta pues de este kilo de carne de cerdo. Esto es un muy buen alentador, entendiendo que el sector estuvo en estas dificultades tan grandes, pero también derivado. Esto no se puede mirar solamente precio, sino que se tiene que mirar costos de producción de cara a los alimentos balanceados. Es decir, el sector lo vemos relativamente bien, se viene comportando bien de cara al tema consumo, pero precio no se puede mirar solamente si no miramos que también hubo un incremento en los costos de producción derivado desde esto. Aquí tenemos los aspectos a monitorear, pues precio interno, que es de lo que venimos hablando, y a resaltar el tema de importaciones. Importaciones, pues que vemos que siguen siendo supremamente importantes todavía hay unos valores de importación de carne de cerdo altos, pero de resaltar las campañas que ha hecho el gremio porcícola desde PorColombia, por ejemplo, con todas las campañas de incentivar el consumo interno de carne nacional de cerdo. Todas estas propagandas de PorColombia que ustedes ven, pues según estos datos han surtido efecto, y obviamente se han disminuido las importaciones y sobre todo fomentar que el consumidor empiece a consumir carne de cerdo nacional, que eso es supremamente importante. Aguacatejas, en la segunda diapositiva o en la tercera tal vez les mostrábamos cuál era
las ventajas comparativas que teníamos frente a otros países productores de aguacate. Básicamente producimos aguacate todo el año. Tenemos aguacate para despachar a todo el mundo todo el año. Venimos muy bien. Es un sector que ya está madurando. Cierto, hay unos jugadores que cuando empezó el aguacate a coger tracción en el país, pues empezaron a sembrar. Estos productores, esto es un cultivo de tardío rendimiento que sembraron hace, no sé, 4 o 5 años, hoy o más atrás, hoy están empezando a ver sus picos de producción. Es decir, Colombia ya aprovechando los jugadores que entraron tarde o que entraron pues hace algunos años, ya empieza a verse con unos volúmenes de exportación supremamente interesante. Aquí están las exportaciones básicamente de cómo se comportó, aquí está dividido por regiones, pero cómo se comportó todo el tema de aguacatejas en todas las regionales del país. Esto tiene una dinámica supremamente interesante y vamos muy bien. Aquí dentro de aspectos a monitorear básicamente, ¿qué tenemos? El tema de certificación. Es supremamente importante que nuestros productores se certifiquen para poder llegar a nuevos destinos como los que estamos llegando. Ustedes vieron que dentro de la pandemia llegamos a Japón. Ayer o antier salió una noticia que uno de nuestros clientes se había convertido en el primer proveedor de aguacatejas para Corea del Sur y mirar muy bien el tema de cómo mejoramos la calidad de la fruta que está exportada. No calidad desde lo que está saliendo de cultivo, sino desde el proceso de maduración, cómo está llenando a destino. Adicionalmente a eso, pues básicamente México y Perú son nuestros grandes competidores de cara a que tenemos clientes en común y ahí nos empiezan a apretar pues con temas de producción. Sigamos. Banano, pues aquí no hay mucho que hablar. Este es de repente el sector agroindustrial que está más maduro o el clúster agroindustrial más maduro del país, de repente de la mano con café. Unos comportamientos muy buenos, muy estables. Esto es un sector que se comercializa básicamente a punta de contratos y de futuros que ya se tienen estandarizados y muy maduros. Unos temas logísticos que tiene solucionado el sector bananero, todos los puertos pues, propios y todos estos desarrollos que se han hecho. Dentro del sector, pues, que llama la atención los aportes al PIB de unos municipios. Estos son básicamente aquí hay 1, 2, 3, 4 municipios antioqueños, uno en el departamento de Magdalena y otro en La Guajira, que prácticamente viven del banano. Este es un sector pues muy estable, pero desde la parte buena, pues. Aquí aspectos importantes, pues el tema de los fertilizantes que entendemos que tuvieron un incremento importante, TRM, esto es agroexportable netamente, y temas sanitarios como Fusarium Rasa 4, que tuvimos unas eventualidades que se manejaron muy bien desde los gremios bananeros, pero pues que sigue habiendo un riesgo supremamente importante. Voy a acelerar un poquito. Tema flores. Flores era el llamado a tener la afectación más grande dentro del sector agroindustrial colombiano. Es un bien suntuoso, no era un bien necesario, llamémosle así, dentro de la pandemia. Pues yo prefiero comprar unos alimentos a tener unas flores bonitas en mi casa. Entonces tuvo unos impactos grandes durante la pandemia que han empezado a corregir de muy buena manera, entendiendo que tiene unas fechas puntuales como el Día de las Madres que tuvo un muy buen comportamiento, San Valentín entre otras que pudieron repuntar y sacar a flote o van sacando pues a flote el sector agropecuario. Bueno, aquí TRM también es supremamente importante. Aquí vemos las exportaciones, por ejemplo, de crisantemos, cómo se han comportado. Hay una disminución, sí, pero no en los niveles en los que esperábamos. Sigamos. Y terminamos con este sector. Este tal vez sería el top 3 de esos sectores o clústeres agroindustriales que tenemos dentro del país, muy maduros y muy formados, banano, café y llegamos a caña. Caña, pues básicamente que el mensaje grande es, somos unos
no somos marginales como en otros cultivos, aquí somos unos grandes jugadores desde los temas, por ejemplo, productividad. Colombia es el cultivo de caña en Colombia tiene la productividad más alta del mundo, esto no es un mensaje menor, con tranquilidad de cara a los precios y cómo se ha comportado el precio del kilogramo de azúcar a nivel mundial. Entonces es un sector que tiene unas dinámicas pues muy interesantes, muy estables. Tuvimos de repente, empezando el año, unas dificultades que hay que monitorear, es el tema de los inviernos, que hace más difícil pues cosechar y sacar desde los cañaduzales la caña pues hacia los ingenios, y el tema fertilizantes es lo que de repente más nos implica. Yo termino mi intervención con esta parte, los dejo con mi compañera Ana. Muy buenos días, les recuerdo mi nombre, soy Ana Cristina Soto de la sección de inteligencia de negocios y les voy a contar un poco sobre las 7 tendencias del consumo y la producción en el agro que preparamos para compartirles a ustedes el día de hoy. Las 7 tendencias son agricultura inteligente o agritech, una comercialización justa y transparente, interacción con clientes, nuevos negocios agrodigitales, producción limpia, sostenibilidad y regeneración, posconflicto y ecosistemas de paz, alimentos saludables, seguros y éticos y nuevos modelos de atención para el agro. Entonces, nuestra primera tendencia es la agricultura inteligente agritech, es el uso de la tecnología en la era de la transformación digital. Estamos apropiándonos para el agro de todas estas nuevas tecnologías para que se puedan mejorar los rendimientos, la eficiencia y la rentabilidad del sector agrícola. Aquí encontramos que los beneficios principales de la agricultura inteligente son una mayor rentabilidad, el total de todas las áreas relacionadas con el cultivo, mejoramiento de la calidad de vida de las personas, automatización, sostenibilidad y medio ambiente. Este tema de la agricultura con el uso de la tecnología está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, las estrategias de hambre cero y de seguridad alimentaria de las Naciones Unidas. Y potencia también, es un sector que está de alto potencial a los ojos de los inversionistas. Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrenta hoy en día es el de la conectividad, porque los agricultores tienen que contar con conectividad en sus celulares y en el campo también. Algunos de los ejemplos que tenemos de compañías, de estrategias que se están implementando en la agritech en Colombia es, por ejemplo, Bayer, que está utilizando el Machine Learning para optimizar cultivos y básicamente su tecnología consiste en ayudar a los agricultores a digitalizar los cultivos para tener control geoespacial en un solo lugar y optimizar los procesos. Lo que nos dicen es que pueden obtener mayor rendimiento y menor costo. En el caso de Yara, su apuesta es por aumentar los rendimientos por hectárea, generar más ingresos para los agricultores y tienen varios servicios, entre ellos está el servicio de diagnóstico y monitoreo de campo, que a través de ellos generan recomendaciones nutricionales ajustadas a las condiciones locales, monitoreo satelital permanente del cultivo, tienen otro servicio que se llama Yara Check It, que es una app de fotogalería de cultivos, donde a través de esta se identifican las carencias que pueden tener los cultivos y así hacer sugerencias y recomendaciones para, digamos, estabilizar esas necesidades nutricionales. Yara TaxMIS, que genera unos instructivos de cómo se deben mezclar los fertilizantes. Próximamente va a salir otro aplicativo que se llama Farm Weather, que indica el clima particular en la parcela. Y actualmente también cuentan con Yara N-Tester, que es una herramienta para medir los requerimientos de nitrógeno que tiene el cultivo. En el caso del gobierno colombiano, viene impulsando políticas públicas para la atracción del capital extranjero. Cuenta, por ejemplo, con el Fondo para la Prosperidad del Reino Unido con una inversión de 26.000 millones de dólares. Las tecnologías más utilizadas en la agricultura inteligente son el Big Data, la robótica, los drones, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Entre los usos de la Big Data, por ejemplo, encontramos algoritmos que ofrecen herramientas e información para gestionar los cultivos. En la robótica encontramos máquinas capaces de identificar focos de maleza y determinar la cantidad de nutrientes que deben ser necesarios, perdón, de herbicidas que deben ser necesarios para controlarlas. En el caso de los drones se está utilizando para planimetría, para determinar los estados de los cultivos y para la fumigación con precisión.
Nuestra segunda tendencia es una comercialización justa y transparente. Esta es una tendencia que podríamos desglosar en muchas más, porque digamos que anida varias dinámicas que se están presentando en el agro y que son producto de las demandas de unos consumidores que son cada vez más éticos, más conscientes, que están poniendo unas inquietudes a los productores y haciendo que esos modelos de producción también se estén, de producción y de comercialización también se estén transformando. Entonces los consumidores perciben que las empresas como un actor que también es relevante en la resolución de problemas globales, por encima inclusive de las ONGs, de los gobiernos, y eso nos lo han mostrado estudios recientes de distintas consultoras internacionales. Entonces, las empresas que demuestren que pueden cumplir con esos propósitos, que tienen propósitos más allá de comercializar, de vender y que tienen un compromiso de mejorar la sociedad y de contribuir a las comunidades, van a ser empresas, digamos, de preferencia para el consumo de las personas. Siguiente, por favor. Entonces, encontramos las subtendencias que podríamos decir que aparecen acá en esta comercialización justa y transparente. Es el tema del comercio justo, que hace alusión en particular a que el productor reciba una retribución justa por lo que produce. Todos conocemos que el tema de la intermediación hace, digamos, genera unos altos costos de los cuales la retribución para el productor, quien es el que genera pues un mayor esfuerzo, es mínima. Entonces, el comercio justo tiene ese principio de que los productores reciban un precio justo por aquello que producen. Las relaciones estables, cercanas y estables, digamos que esta tendencia, esta subtendencia lo que nos muestra es que estamos en un entorno, en un campo que es la agricultura, en el que normalmente hay un gran nivel de incertidumbre, los productores tienen sus cultivos, cosechan y no saben si los van a vender, en muchas ocasiones se les pueden perder. Lo que se busca es establecer unas relaciones que sean estables, que sean cercanas y que sean además duraderas, que puedan contar, digamos, con quienes van a comprar sus cultivos y garantizar pues ese ingreso y la seguridad alimentaria también. Aprovisionamiento local promueve una, digamos, disminución del tema de las importaciones y que las empresas que necesitan ciertos insumos que pueden ser producidos localmente, pues los obtengan en la zona donde más cercana y donde también se producen, disminuyendo así las importaciones y beneficiando a los productores locales. En el tema del impulso a las iniciativas comunitarias, estamos encontrándonos con unas iniciativas en las que se incluyen cooperativas, ONGs, la academia y las empresas también para apoyar esos cultivos, esos cultivos tradicionales locales y potenciar esas producciones para aprovecharlas también, digamos, en la comercialización en el mercado. Transparencia en la cadena nos habla no solamente de trazabilidad, de poder contar, digamos, con esa trayectoria que tienen los productos desde su cultivo, desde su generación, digamos, hasta que todos los puntos por los que pasan, hasta su transformación y finalmente su comercialización. Pero además de esa trazabilidad, también lo que nos dice es que los consumidores quieren saber quiénes intervienen en ese producto, cómo se transforman, qué ingredientes van ahí, qué sustancias, cómo es afectado, cómo es transformado ese producto final que ellos consumen para saber cuáles son sus compuestos finalmente. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de la transparencia y finalmente la desintermediación, que es la búsqueda también con el fin de poder propiciar un comercio más justo, unos precios más justos, de que hayan cada vez menos intermediarios que intervengan en esa cadena y que hayan una distribución pues, mayor de los beneficios y de los precios que le llegan finalmente al productor. Tenemos tres ejemplos aquí. Por un lado está Angus Azul, que digamos, es una empresa que comercializa carnes, que tiene fincas asociadas, y ellos promueven una ganadería basada en la sostenibilidad social, ambiental y económica, promueven la trazabilidad, se sabe cuándo, digamos, desde qué fecha salió esa carne que usted compró, de qué finca, quiénes la produjeron, entonces ahí hay una transparencia, digamos, en esa cadena. Se promueve la inocuidad en las fincas de cría, el trabajo formal, ellos están vigilando que las personas que trabajan en las fincas tengan contratos formales de trabajo y que sus familias también sean beneficiadas.
que haya una conservación de los recursos por medio de buenas prácticas de eficiencia productiva y de la no deforestación. En el caso de Urbania, que es una marca de una compañía de productora de café, digamos que el lema de ellos es impactar al mundo a través de cada taza, y promueven su café como un tipo de comercio consciente, que tiene impacto social e impacto ambiental. El impacto social básicamente tiene que ver con que este café es producido por comunidades vulnerables y ellos pagan un sobreprecio a esa producción de café. Generalmente, en promedio, cada familia productora tiene unos ingresos superiores frente al resto de un 61%. Y también trabajan proyectos con víctimas del conflicto armado y proyectos de restitución de cultivos. En el año 2020, según sus cifras, impactaron a más de 860 personas. Y en el caso del gobierno colombiano, la iniciativa Maíz País, tenemos una iniciativa como en cooperación del Ministerio de Agricultura con los industriales de balanceados avícola, porcícola, de ganadería y de mascotas, y lo que buscan es asociarse también con productores de maíz, explotación con soya y con sorgo, dado que el país demanda para esta industria de balanceados 7.2 millones de toneladas de maíz y la producción solamente alcanza a 1.8 millones de toneladas. Entonces, el objetivo es disminuir las importaciones y beneficiar a los productores locales y también a toda la cadena que requiere, digamos, este producto en el país. En el caso de la agricultura por contrato, el beneficio de este proyecto es la vinculación sostenible de pequeños productores a mercados en crecimiento. Presenta para la industria también una oportunidad de contar con proveedores estables que pueden responder a las características de los productos que demandan, tanto para su transformación como para su comercialización. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otra tendencia que nos habla de los nuevos negocios agrodigitales. El campo viene resignificándose, propiciando la aparición de nuevos emprendimientos con modelos asociativos entre el campo y la ciudad, entre lo tradicional del cultivo de la tierra con las nuevas tecnologías y lo digital, generando un valor agregado como ofertas tecnológicas o agri-startups. Siguiente. Dentro de las propuestas de estos nuevos negocios agrodigitales encontramos como 4 tipologías: los e-commerce y marketplace agro B2B, los marketplaces agro B2C, la interacción con el consumidor final y las soluciones digitales para productores. En el caso del e-commerce y los marketplaces agro B2B encontramos una iniciativa como la de Agri Marketplace, que lo que busca es poner en contacto a los productores con la industria. Digamos que su tema de fondo es el comercio justo, es que esos productores puedan lograr un precio justo por lo que producen, y esto lo hacen, digamos, postulando, permitiendo la comercialización de los cultivos antes de que llegue pues, la cosecha y poderlos vender por completo en la industria. Los valores agregados que ellos pues, como marketplace ofrecen es el control de calidad y los servicios logísticos de principio a fin. Por otro lado, encontramos a Bancolombia, para Colombian B2B, que es el marketplace de ProColombia, que tiene una oferta de bienes y servicios listos para exportar. Esto es promovido por ProColombia, y hay las empresas que se quieran adherir a la iniciativa pueden exponer todos sus servicios y sus bienes, especialmente para que puedan ser comercializados en el exterior. En el caso de AgroFi, es un mercado online de la agroindustria que pone a disposición de todo tipo de consumidores, tipo compañías, los insumos, maquinarias, herramientas para agricultura de precisión, y también tienen opciones de financiación. Ahora, en el caso de los marketplaces agro B2C, encontramos 2 grandes referentes, uno a nivel internacional que es de China, se llama WinChain, y otro, Mercaviva, que es local, está en Medellín, muchos de ustedes pueden que lo conozcan. En el caso de WinChain, es una empresa de Alibaba, es un marketplace de Alibaba, y
negocia con proveedores de alimentos frescos en todo el mundo. En el año 2018 llevó a cabo un negocio, un contrato histórico por 1.900 millones de dólares con distintas empresas a nivel mundial en el marco del International Import-Export. Es un referente en la industria de alimentos frescos en China y todo, digamos, su funcionamiento es impulsado por datos, por Big Data. Y consiste, básicamente se venden como una plataforma de cadena de suministros. En el caso de Mercaviva, es un marketplace local, es una compañía, digamos, que tiene una conformación entre privados y productores. El 50% de las ganancias va para los productores y el 50% para la empresa como tal. Ellos facilitan a los productores que no tienen tierras propias, las tierras, que también tienen pues como sus tierras propias y venden los productos a Mercaviva. Lo que hacen es garantizar la compra completa de toda la producción es orgánica y entregar un precio justo a esos productores. Por medio del marketplace, pues los consumidores finales pueden comprar en la página de Mercaviva y acceder a los productos que estén en cosecha en ese momento. En el tema de la interacción con el consumidor final, encontramos una nueva tendencia que está cogiendo mucha importancia y es el contacto entre los productores con su consumidor final. Tenemos como ejemplo de la huerta o el canto de la huerta. Generalmente estas iniciativas se comercializan a través de redes sociales de tipo Facebook, Instagram, y lo que hacen es promover sobre todo la interacción con el consumidor final. Tengo este producto, acabamos de cosechar, este producto se cultiva de esta manera, si no sabes cómo cocinarlo te damos una receta. Entonces crean un vínculo mucho más directo y mucho más de intercambio, de interacción con ese consumidor que finalmente se engancha a consumir ese producto no solamente por sus características como que son orgánicos, como conocer quiénes los cultivaron, sino también por esa relación como más profunda que van generando con el productor y el comercializador. Y en el tema de las soluciones digitales para productores, encontramos algunas soluciones que han sido creadas por Rabobank, que es una entidad financiera multinacional con origen holandés, que tiene más de 90 sedes en Países Bajos, y se especializan sobre todo en el sector rural, en el sector de los alimentos. Ellos han creado iniciativas como Food Bites, que es una plataforma de networking y descubrimiento de contactos que conecta múltiples industrias hacia el foco alimenticio como y actores como startups, inversionistas, corporaciones e industrias de alimentos y agro. Global Farmers también es de Rabobank y es una plataforma enfocada en el conocimiento y la difusión por medio de discusiones y visitas presenciales a las granjas. Es como un club de conocimiento, entonces integra agricultores, expertos en agro, expertos en alimentos, analistas sectoriales, distintos actores que permiten que se difunda ese conocimiento y además permite a los usuarios el acceso a herramientas especializadas en suelos, en mapas, en análisis de mercado. Siguiente, por favor. La cuarta tendencia que tenemos es la producción limpia, la sostenibilidad y la regeneración. Y lo que nos están diciendo es que no es suficiente prestar atención en la producción con mecanismos sustentables. Hablar de sostenibilidad hoy en día ya no es suficiente. Es necesario prestar atención a las acciones de regeneración. Los consumidores están prestando mucha más atención a quienes no solamente se quedan en medidas restrictivas, en cuidar sus procesos productivos, sino en lo que hacen después de producir, en cómo ayudan a recuperar el ambiente. Entonces, esas iniciativas buscan mitigar, pero también revertir los impactos del cambio climático y contribuir a regenerar los ecosistemas. Además de producir alimentos adecuados, nutritivos, asume el desafío de restaurar los ecosistemas deteriorados por la actividad humana a través de buenas prácticas de producción y, sobre todo, de recuperación. Siguiente, por favor. Entonces, en esta tendencia encontramos el tema de la sostenibilidad, de la agroecología y algo en particular que está cobrando mucha importancia es el tema de los empaques sostenibles.
Frente a la sostenibilidad encontramos dos ejemplos que son Páramo Snacks. Nicolás les mencionó ahorita en su exposición sobre esta iniciativa, esta empresa. La manera en que ellos contribuyen a la sostenibilidad es que entregan el 2% de sus ventas para apoyar comunidades campesinas en la reforestación de bosques de niebla y en protección de páramos. La iniciativa en el caso de Punto Blanco es una producción basada en algodón orgánico de la Sierra Nevada. Es un contrato que se hizo de cooperación con la academia, con ONGs, con esta empresa y las comunidades locales de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivos que iniciaron en el año 2020, que son basados en la agricultura familiar y que tienen como propósito no solamente incorporar un poco más el uso del algodón orgánico en el país, sino también contribuir a la seguridad alimentaria, a la gestión sostenible de los recursos y a la conservación de la biodiversidad. Por el lado de las iniciativas agroecológicas, tenemos a Alpina, que se ha propuesto un plan para cumplirlo hasta el año 2025, donde su declaración es que toda la leche provendrá de ganadería sostenible y certificada. Esto lo piensan lograr garantizando que la ganadería de la que viene su leche proviene de zonas de cero deforestación, y para ello están trabajando con los ganaderos en buenas prácticas en la producción, garantizando así que su cadena láctea esté libre de deforestación y de afectación a páramos. Y en el caso de Colombia Sostenible, el Valle Rural Productivo en el Valle del Cauca es un proyecto que cuenta en este momento con 164 familias rurales comprometidas con la construcción de paz y la conservación de ecosistemas. Y lo que buscan a través de este proyecto es la protección de 250 hectáreas de bosques, cero deforestación y seguridad alimentaria por medio de la producción de plátano y banano. En el caso de los empaques sostenibles, encontramos que el efecto que tuvo la pandemia desde el año pasado fue una mayor demanda, digamos, de la cadena logística, de los domicilios. La gente empezó a comprar muchísimo más a domicilio, y eso hizo también como una mella en la conciencia de los consumidores, que empezaron a demandar también la necesidad de empaques que fueran más sostenibles. Entonces, ese efecto, para cumplir las expectativas, muchas compañías empezaron a girar en torno a esto, a desarrollar empaques basados en plásticos de círculo completo, a base de plantas. Por ejemplo, Mercaviva utiliza empaques de celulosa y otras compañías empaques de papel, cartón. Estos empaques de e-punch consisten en empaques de cartón ligeros y resistentes, muy personalizados y muchas veces elaborados con un cartón reciclable. Siguiente, por favor. La quinta tendencia que tenemos es postconflicto y ecosistemas de paz. Encontramos que las empresas de distintos tamaños empezarán a aportar a la construcción y a la formalización de nuevos ecosistemas empresariales en torno al desarrollo de las regiones típicamente afectadas por el conflicto. Siguiente. Las iniciativas que están siendo adheridas al postconflicto buscan contribuir a la disminución de la migración del campo a la ciudad, el mantenimiento de la tradición productiva rural, la planificación de programas con enfoque territorial, afrontar que la ruralidad supone problemas de brechas de desigualdad, pobreza e informalidad, diversificar las economías locales dando importancia a sectores invisibilizados, y finalmente poner en marcha un plan que viene desde el año 2017, donde el gobierno realizó la focalización de 170 municipios afectados por el conflicto, donde están en marcha esos programas de desarrollo con enfoque territorial. Ahí buscan impactar 11.000 veredas, 450 respaldos indígenas y 200 consejos comunitarios en el marco de la reforma rural integral. Encontramos que el cacao es el cultivo de paz por excelencia. En este momento está teniendo el mayor foco de atención y cuenta con una reciente inversión de los Estados Unidos de $5 millones para apoyar el cultivo del cacao en este plan de sustitución de cultivos. Otra iniciativa del gobierno está en el marco del programa de agricultura por contrato, que, como les mencionaba, busca garantizar que los pequeños agricultores pues, se encadenen con economías en crecimiento, y el programa de generación de negocios verdes,
donde el gobierno nacional creó los fondos de tierra que adelanta procesos de regularización y acceso a la tierra y caracterización y regulación de territorios baldíos, el programa de generación de negocios verdes, donde se realizó el proceso de verificación de 78 negocios verdes ubicados en estas zonas de los programas de desarrollo de enfoque territorial, y mediante la estrategia de agricultura por contrato se han vinculado 766 aliados comerciales que han cerrado negocios con 130.075 productores a través de acuerdos formales de proveeduría. Siguiente. Nuestra sexta tendencia es alimentación sana, segura y ética. Un segmento importante de los consumidores está volcando sus preferencias alimentarias hacia productos que garanticen la sostenibilidad ambiental y social de los territorios donde son cultivados. Entonces empiezan a cobrar relevancia etiquetas como orgánico, verde, agroecológico, non-GMO. Son buscadas mucho más por estos consumidores y también se preocupan por la sostenibilidad de los recursos del planeta, así como que tienen una perspectiva ética frente al maltrato animal. Todos estos elementos han llevado a una intervención en los procesos productivos para disminuir ese impacto negativo que genera las formas de producción tradicional. Bien. Dentro de esa alimentación sana, segura y ética, encontramos la comida con credenciales verdes y otras alternativas de producción de proteínas sustentables, y como por ejemplo la carne en laboratorio o las proteínas de fuentes alternas a la proteína animal. El COVID nos llevó a un aumento de la demanda de productos orgánicos y de productos de alimentos sostenibles. Las ventas mundiales de estos productos alcanzaron 50.000 millones de dólares en el año 2008, mientras que en el 2018 superaron los 100.000 millones de dólares. Y ahora con el tema de la pandemia se proyecta que incrementará al menos a 150.000 millones de dólares. En Colombia son 800 los productores agremiados en FedeOrgánicos, que es la federación de los productores orgánicos en el país. La producción, digamos, en áreas de terreno son 60.000 hectáreas que están sembradas con esos productos orgánicos, y hay una muy baja demanda interna en este momento. Eso hace que los productos también sean de un costo elevado, y el 95% de esta producción se exporta a Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Corea del Sur, China y Australia. Y los productos que son más apetecidos por esos mercados son el café, los palmitos, el azaí, la palma de aceite, la caña de azúcar, las frutas tropicales, el banano, las hortalizas, la quinoa, el cacao, las aromáticas orgánicas y los derivados de la ganadería. Y en el caso de las proteínas sustentables, encontramos que hay un uso más recurrente, unos desarrollos, incluso se está apostando por innovaciones tecnológicas para poder generar proteínas con algas, con insectos y con carne sintética como alternativas a las proteínas animales. Hay nuevas compañías productoras de sustitutos de carnes, producción más limpia por reducción de gases de efecto invernadero. Hay iniciativas, digamos, donde es parte de estos sellos verdes, es decir, mi ganadería por las prácticas de ganadería que efectúo en mi finca, producimos un 30% menos de gases de efecto invernadero, y en el caso de los pollos, se puede reducir hasta un 15% de emisiones de nitrógeno. Fuentes alternativas de nutrientes esenciales, protegiendo la vida marina, algas marinas para usar esas proteínas en lugar de la pesca indiscriminada de salmón, y el uso menor de antibióticos mediante la utilización de eubióticos para disminuir la resistencia a los antimicrobianos. Siguiente. La última tendencia que tenemos son los nuevos modelos de atención para el agro. Entidades financieras innovando para ofrecer portafolios y experiencias contextuales, nuevos jugadores apalancándose en múltiples canales. Tenemos aquí dos referentes, uno es SBI, que es una banca de India, y Taobao, que es el grupo de Alibaba. En el caso de SBI, tienen un portafolio de soluciones especializado. Encontramos el préstamo cosechas, que tiene pagos ajustados a periodos de cosecha y marketing, el préstamo oro, que es un préstamo con garantía soportada en oro para producción de cultivo o multipropósito, el préstamo para mecanizar la granja, que es un préstamo para tractores, para cosechadores y sistemas de riego
por goteo con plazos entre 9 y 13 años. El préstamo por tipo de actividad, que son préstamos lecheros, préstamos para aves de corral, préstamos piscícolas y pescadores. Y préstamos para actividades misceláneas que, digamos, abarcan esas otras actividades que no son el core de la producción agrícola, pero que tienen que ver con su impulso y son actividades como el marketing, los centros agrícolas y la adquisición de tierras. Modelos de atención, encontramos que son atención con asesores comerciales tradicionales, canales, sucursales especializadas en agro y en cuanto a la segmentación, segmentos de banca agrícola para negocios agro, personas y rural. Y en su propuesta de valor tienen un portafolio amplio, plazos según ciclo operativo y mujeres como codeudores. En el caso de Alibaba, es un modelo apalancado de marketplaces lanzado en 2013. En su primer año desembolsó 12.000 millones de dólares en 4.800.000 préstamos. El 60% de los productores en el portal de Taobao están relacionados con comercio de alimentos, tanto frescos como procesados, y desarrolló microcrédito enfocado en los actores de cadena de valor agrícola. A través de Big Data integra cooperación con el gobierno, información de logística, infraestructura y el programa rural Taobao Partners. Estas son las características de sus créditos, son procesos de 1 a 3 días que son completamente digitales. Los montos van desde $125 hasta $155.000, no requiere garantías, unos intereses de 0.042%, de 0.042 por día y un plazo de 12 meses y puede cubrirse cuotas parcialmente, pago con las ventas de Taobao y Alipay como cuenta para el desembolso.